Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 43. A un joven petimetre se le ocurrió hacer una pregunta completamente excéntrica sobre un tema imposible. ¿Podría alguien, quienquiera que fuese, tomar a semejante bestia por una mujer? En este mismo momento, etcétera, etcétera. Todos con orgullosa repugnancia determinaron que era imposible, pero en ese grupo se encontraba Fyodor Pavlovich, quien de pronto dio un brinco y declaró que sí, que se la podía considerar una mujer y hasta sobradamente, y que eso incluso le añadía una especie de picante particular, etcétera, etcétera. Cierto, en esa época entre nosotros, Fyodor Pavlovich trataba de representar de un modo demasiado ostentoso el papel de bufón. Le gustaba exhibirse y hacer reír a los señores en un aparente plano de igualdad. Por supuesto, pero en realidad se portaba ante ellos como un patán. Eso ocurrió en el momento preciso en que acababa de llegarle de San Petersburgo la noticia de la muerte de su primera esposa, Adelaida Ivanovna. Y cuando, con un crespón en el sombrero, bebía y se comportaba de una manera tan indecorosa. Las otras personas de la ciudad, incluso las más depravadas, se incomodaban al verlo. La pandilla, por supuesto, estalló en carcajadas ante aquella opinión inesperada. Uno de ellos incluso empezó a provocar a Fyodor Pavlovich, pero los demás mostraron mayor repugnancia que antes. Si bien todo ello todavía con una jovialidad desmedida, y finalmente cada uno retomó su camino, más tarde Fyodor Pavlovich juró y perjuró que aquella noche se había ido con los demás. Quizá fuera así realmente. Nadie lo puede saber a ciencia cierta ni lo sabrá nunca. Pero 5 o 6 meses después, todos en la ciudad empezaron a hablar con sincera y extraordinaria indignación de que Elisabetta estaba encinta. Preguntaban, hacían indagaciones, de quién era el pecado, quién era el ofensor. Y fue entonces cuando repentinamente se extendió por toda la ciudad el estrambótico rumor de que el ofensor había sido el propio Fyodor Pavlovich. ¿De dónde había salido ese rumor? De aquella pandilla de señores juerguistas. Para entonces ya solo quedaba en la ciudad uno de sus miembros, un hombre que además de tener cierta edad era un respetable consejero de Estado, con familia e hijas adultas, que de ningún modo habría difundido la noticia, ni aun cuando hubiese sucedido algo. En cuanto a los otros participantes, unos 5 hombres ya se habían ido de la ciudad. Pero el rumor había apuntado directamente a Fyodor Pavlovich y seguía señalándolo. Desde luego, él nunca lo admitió, ni siquiera se dignó a replicar a esos insignificantes mercaderes o menestrales. Entonces era un hombre orgulloso y se negaba a hablar si no era en compañía de funcionarios y nobles, a quienes tanto divertía. Fue en ese momento cuando Grigori, enérgicamente, con todas sus fuerzas, se alzó a favor de su señor y no solo lo defendía contra todas esas calumnias, sino que discutía y reñía por él, haciendo cambiar a muchos de opinión. Es ella, esa criatura ruin, la culpable, afirmaba con rotundidad. El ofensor no era otro que Karp, el del tornillo. Así llamaban a un temible convicto muy famoso en aquella época, que se acababa de escapar de la cárcel provincial y vivía oculto en nuestra ciudad. Esta conjetura parecía verosímil, pues se acordaban de que Krapp, recordaban precisamente que aquellas mismas noches, próximo al otoño, Krapp había callejeado por la ciudad y desvalijado a 3 personas. Pero todo este incidente y todas estas habladurías no solo no disiparon en absoluto la simpatía general por la pobre Yudoviaya, sino que todos se pusieron a protegerla y a ampararla aún más. La señora Kondratieva, viuda acomodada de un comerciante,
Incluso lo dispuso todo para llevar a Elisabetta a su casa ya a finales de abril y no dejarla salir hasta que diera a luz. La vigilaba sin descanso, pero al final, a pesar de toda la vigilancia, Elisabetta, ya por la noche, salió de pronto a escondidas de la casa de Kondratievna y fue a parar al huerto de Fyodor Pavlovich. Cómo logró en su estado pasar por encima de una elevada y sólida valla del huerto sigue siendo una especie de enigma. Unos afirmaban que alguien la había transportado y otros que algo la había transportado. Lo más probable es que todo ocurriera de una manera natural, si bien bastante complicada, y que Elisabetta, que sabía pasar por encima de las vallas de zarzo para entrar en los huertos ajenos a pasar la noche, se hubiese de algún modo encaramado también a la valla de madera de Fyodor Pavlovich, y desde lo alto, aun haciéndose daño, hubiese saltado al huerto a pesar de su embarazo. Grigori se abalanzó sobre Marfa Ignatievna y la envió a que ayudara a Elisabetta, mientras él se iba corriendo en busca de una vieja partera, la mujer de un menestral que, por cierto, no vivía lejos. Salvaron al niño, pero Elisabetta murió al amanecer. Grigori tomó al recién nacido, lo llevó a su casa, hizo sentar a su mujer y se lo puso en el regazo junto a su pecho. Esta criatura de Dios, este huérfano, es pariente de todos y aún más de nosotros. Nos lo envía nuestro pequeño difunto. Ha nacido de un hijo del demonio y de una santa. Aliméntalo y no llores más. Así Marfa Ignatievna se hizo cargo del niño. Lo bautizaron y le pusieron de nombre Pavel. En cuanto al patronímico, todos, incluidos ellos dos, sin que nadie así se lo indicara, empezaron a llamarlo Fyodorovich. Fyodor Pavlovich no puso objeción alguna y hasta encontró todo eso divertido, aunque siguió negando su implicación con todas sus fuerzas. En la ciudad gustó que acogieran al huérfano. Más adelante incluso pensó para él un apellido, lo llamó Smerdiakov, por el apodo de su madre, Smerdiakov. Se convirtió en el segundo criado de Fyodor Pavlovich y vivía, al principio de nuestra historia, en el pabellón con el viejo Grigori y la vieja Marfa. Hacía de cocinero. Haría mucha falta también que añadiera algo de él en particular, pero me da ya vergüenza distraer durante tanto tiempo la atención de mi lector hacia unos criados tan corrientes. Por eso retomo mi relato, con la esperanza de que se presente por sí sola la ocasión de hablar de Smerdiakov a lo largo de la novela. La confesión de un corazón ardiente, en verso. Alyosha, tras haber oído la orden que su padre le había gritado desde el coche mientras se iba del monasterio, permaneció un rato inmóvil, en medio de una gran perplejidad. No es que estuviera ahí clavado como un poste. Esas cosas no le pasaban. Al contrario, pese a toda su turbación, se las arregló para dirigirse enseguida a la cocina del padre igumeno y averiguar qué había hecho su progenitor arriba. Luego se encaminó a la ciudad con la esperanza de que durante el recorrido lograría resolver de algún modo el problema que lo atormentaba. Me apresuré a decir que los gritos de su padre y la orden de que se trasladara a casa con las almohadas y el jergón no le asustaba lo más mínimo. Entendía demasiado bien que esa orden, pronunciada en voz alta y con un grito tan ostentoso, había sido dada en un arrebato, incluso en aras de la belleza, por así decir, de modo parecido a lo que aquel menestral de nuestra pequeña ciudad, que había bebido más de la cuenta en su fiesta de cumpleaños, en presencia de los invitados. Se había enojado porque no le servían más vodka y de buenas a primeras se había puesto a romper su propia vajilla, a desgarrar su ropa y la de su mujer, a destrozar los muebles y por último los cristales de la casa. Y todo eso, asimismo, en aras de la belleza. Una cosa de este género, desde luego, le acababa de ocurrir a su padre.
Ni qué decir tiene que al día siguiente aquel menestral, después